Bueno, como siempre, en este canal del Aula Tiempo de Derechos, pues nos vestimos de luces para traer a las grandes figuras del ejercicio de la abogacía en nuestro país. Y bueno, hoy estamos verdaderamente de manteles largos, gracias a que el doctor Oscar Cruz Barney, que además de un querido amigo, es un investigador de excepción en nuestro país, un académico primordial para México y para la América Latina, que ha además encabezado instituciones de gran relevancia para el gremio, como es el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México. Ha participado enormemente en la creación, en el establecimiento, en el robustecimiento del Consejo General de la Abogacía Mexicana. Preside la Unión Internacional de Abogados, ¿no? La Unión Internacional de Sabocá en el capítulo que tiene que ver con nuestro continente, con nuestro hemisferio. Y bueno, pues es un árbitro reconocidísimo, además de un tratadista de historia del derecho, conocido por prácticamente todo el alumnado de nuestro país, que ha tenido contacto con su magisterio o con sus libros, absolutamente de referencia, e investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional, así como miembro del Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 3. Ya les digo, una voz absolutamente referencial en los temas histórico, teórico y práctico, prácticos jurídicos en nuestro país. Oscar, muy bienvenido, muchísimas gracias por esta oportunidad que nos das de estar contigo. Muchas gracias, Rafael. Un honor y un gusto estar en esta entrevista contigo y con Tiempo de Derechos. Muchísimas gracias. Oye, mi querido Oscar, por cierto, me faltó decir que para honra y valía nuestra, eres columnista, has sido de Tiempo de Derechos, lo cual te agradecemos muchísimo. Y precisamente me gustaría comenzar por ahí esta charla. Bueno, una revista como la nuestra está dedicada al servicio de la abogacía y quiere encontrar argumentos sólidos en el trabajo que hacen las y los pensadores del derecho en nuestro país y digamos en nuestros entornos norte y latinoamericano. ¿Tú cómo ves este contacto entre lo práctico y las grandes alturas del pensamiento, no necesariamente teórico, sino del pensamiento jurídico en general? ¿Hay algún vaso comunicante o seguimos arando en el mar al respecto? Es una magnífica pregunta. A ver, creo que lo ideal es que hubiera no uno, sino varios vasos comunicantes, ¿no? Pienso yo que la definición, pues, del jurista, ¿no? Tendría que ser precisamente una estrecha comunicación entre el ejercicio práctico de la profesión en alguno de sus aspectos, en algunos de sus niveles, y el pensamiento, ¿no? El desarrollo del pensamiento teórico, de investigación académica y de vinculación, pues, con los grupos de pensamiento. Ciertamente que son estructuras mentales distintas pero complementarias y que se unen justamente o debían de unirse justamente en un ejercicio profesional mucho más rico, mucho más completo, mucho más redondo, habría que decirlo, ¿no? Eh, Me queda muy claro que el poder aplicar la metodología y el orden y estructura mental que da la academia y que da el pensamiento teórico a la argumentación jurídica, al desarrollo de alegatos, al planteamiento ante una autoridad, ante un juez, es un ideal al cual hay que aspirar, ¿no? El poder llevar el resultado de la investigación al ejercicio profesional y a buscar, pues, influir en el ánimo del juzgador, de la autoridad, etcétera, con argumentos profundos, pensados, vinculados, pues, con años o con experiencia de investigación. Y al mismo tiempo, esa, ese contacto con la realidad que da el ejercicio profesional, ese contacto con la problemática diaria, cotidiana, con la problemática de la interpretación de un artículo u otro, y de las consecuencias que puede tener, y que muchas veces desde la academia puede pasar desapercibido, simplemente porque no se conoce, porque no se tiene la experiencia. Bueno, ideal sería también que la academia se entere de esa problemática y pueda ofrecer esquemas de solución o bien adoptar esquemas de solución que da la práctica, ¿no? Es decir, unos buenos alegatos, un buen escrito de demanda o de defensa, etcétera, pues debería de llevar, ¿no? Y debe de llevar un apartado no solamente de jurisprudencia, sino de doctrina, ¿no?
en donde el abogado afiance sus argumentos, pues con lo dicho por alguien que quizás lleva 50, 60 años dedicándose a un tema, ¿no? Pues algo tiene que decir, ¿no? Después de haber llevado 5,000 juicios de arrendamiento o negociado 8,000 contratos y luego escribe un tratado sobre lo mismo, pues algo sabrá, ¿no? Que ayudará a una mejor argumentación, a una mejor estructura del pensamiento. Creo yo que hoy día existe pues una conexión, digamos, que ofrece grandes áreas de oportunidad, diríamos, ¿no? Hay una conexión deficiente, ciertamente, entre el ejercicio profesional, los tribunales, una realidad de una problemática cotidiana con los temas que se plantean en la academia. En la academia se le puede dar mucha importancia a temas pues que pueden no serlo en el ejercicio práctico y viceversa. Hay temas del ejercicio práctico que no llegan, no quiere decir suben, sino que no llegan a las mesas de discusión académica, pues porque simplemente no se sabe de su existencia, ¿no? Esa conexión, pues solamente se hace, en nuestro caso, pues por los juristas, ¿no? Que puedan tener un pie en uno y otro lado. No es lo mismo redactar una demanda que escribir un artículo. No es lo mismo escribir un artículo que redactar un alegato para un juicio. Requiere de habilidades diferentes, pero, insisto, complementarias. Creo que ahí hay mucho que hacer todavía. Tú has, digamos, eres uno de los poquísimos ejemplos, tu padre era otro, ¿no? Que han vivido en los dos mundos con éxito, con más que solvencia, ¿no? ¿Tendrías algún consejo, digamos, para quienes empiezan, Sí, mujeres y hombres que estarían interesados en estudiar a profundidad el fenómeno del derecho y los fenómenos conexos, haciéndose cargo de la complejidad del caso, desde luego, pero también de tener una práctica profesional que resuelva casos, que sea exitosa en el foro, desde el notariado, en los tribunales, en el servicio público? Eh, ¿Habría algún consejo? ¿Tienes la receta secreta o mejor me callo? híjole, qué miedo la respuesta. Vas a dar tips, Sí. ¿no? Pero obviamente esto implica muchísimo trabajo, Oh, ¿no? claro, a Mi ver, querido Oscar, no cae primero que del nada, cielo. Ujú. hay que conocer la doctrina, ¿no? Que si uno no puede llevar el conocimiento o el pensamiento doctrinario al ejercicio profesional si no hay un previo conocimiento de la parte doctrinaria. Entonces, como les he insistido mucho a los alumnos en la enseñanza universitaria, no se puede concebir a un jurista sin su biblioteca, ¿no? Se requiere de un entorno libresco necesariamente y de trabajo, pues, de lectura y de estudio constante. Eso, porque eso nos va a dar las herramientas para poder aterrizar en el ejercicio práctico. Ahora, lo que consejo puede ser, o al menos lo que yo hago, es que si he de trabajar en un alegato, si he de trabajar en un escrito, pues, que busque yo convencer a una contraparte o a la autoridad, lo pienso, pero lo pienso como académico, ¿no? Es decir, cuáles son los objetivos? ¿Cuál es la litis? Y construye el argumento pensando en que eso quizás después puede convertirse en un artículo, ¿no? O puede convertirse en un libro. Entonces, paso por paso, párrafo por párrafo, se va construyendo el argumento con el apoyo científico, con el aparato crítico necesario para poderlo llevar en un momento dado al campo académico. Entonces, eso permite formular un alegato, una demanda, una argumentación, pues mucho más completa, que sale de la simple cita del artículo X o Y o del conjunto, o del ordenamiento o del tratado tal, ¿no? Sino que lleva todo un aparato colgando y justificando la argumentación, ¿no? ¿Por qué el artículo dice lo que dice? ¿Cuáles serían las consecuencias de no interpretarlo de tal manera? ¿Cómo se ha interpretado en otros casos? Hombre, es la tarea que suelen hacer los juristas o los abogados en la redacción de un texto, pero suele faltar el aparato crítico, el aparato científico en ese proceso. Y eso es lo que da el contacto con la academia, ¿no? De manera que, a final de cuentas, puede resultar en un texto, ¿no? Que atiende a un problema real, tratado desde un punto de vista académico, ¿no? Y expresado dentro de un pensamiento científico, ¿no? Con lo cual resuelvo dos temas. Estoy pensando, por ejemplo, en el tema del dumping, ¿no? De las prácticas desleales de comercio, en donde se fueron presentando en la práctica del mecanismo de solución de controversias del Tratado de Libre Comercio en materia de prácticas desleales.
Pues se plantearon problemas, por ejemplo, relativos a la participación de abogados en los paneles binacionales, ¿no? Y lo que podía haberse alegado simplemente con dos o tres citas de artículos, etcétera, llevó a una reflexión sobre el papel del abogado, qué es lo que hace el abogado, qué es lo que no hace el abogado, para poder convencer al tribunal arbitral que se requería la presencia de abogados y que para ser abogado en México se requieren de tales requisitos, ¿no? Es decir, fortalecer el argumento procesal o el argumento ante la autoridad pensando, científicamente pensando desde la academia, ¿no? Y al revés, es igual, en el trabajo científico puramente académico, el ejercicio profesional da pues una serie de habilidades, ¿no? En términos de identificación del problema específico, es decir, el abogado tiene que ir directo al problema, ¿no? O buscar resolver el problema directamente. Muchas veces en la academia cuesta trabajo arribar al punto específico, crítico, etcétera. Ese entrenamiento que da el ejercicio profesional es muy útil, pues, para el trabajo académico, pues nos permite aterrizar más rápidamente o más eficientemente en la búsqueda de soluciones, ¿no? Entonces, consejo, eh, escriban sus alegatos, sus demandas, pensando en que eso quizás lo publiquen un día, ¿no? Ujú. De manera Tengan que el le van a pudor dar, también para publicar, ¿no? así Ujú. es, ¿no? Le van a Ujú. dar pues un aparato, una fortaleza que no necesariamente tiene un escrito de esa naturaleza. Y además estará bien escrito y seguirá las normas de un trabajo académico bien redactado, lo cual pues siempre agradecerá el juez que lo va a leer, por ejemplo. Así es, necesariamente el juez agradecerá que se le den herramientas y más elementos de juicio, ¿no? Claro. Y de convencimiento, y estará más confortable el juzgador en resolver en un sentido o en otro, si ve que hay autores o hay doctrina, pues, que apoyan una interpretación determinada de una norma o de una situación en particular, ¿no? Has hablado de derecho de juristas y a mí siempre me ha dado vueltas en la cabeza, leyéndote y leyendo a otros historiadores del derecho, que es muy interesante esta vinculación del surgimiento del estamento de los juristas al lado de la universidad. O sea, al final del día, como decía don Rolando, como dice don Rolando Tamayo, la universidad es una epopeya medieval. Ujú. Y en el caso de tus estudios, pues es una epopeya novohispana e indiana, que se creó en muy buena medida para, de un lado, asegurar la autonomía del pensamiento jurídico, en este caso, de los juristas, y por otro lado, que los juristas apoyaran para que el estamento universitario fuera también autónomo, lo cual gozamos hasta la fecha. ¿Cómo ves esa dialéctica que a mí me parece interesantísima, ¿no? ¿Por qué surge una universidad por y para los juristas y por qué puede reivindicarla un trabajo bien hecho desde la academia, el gremio de los juristas, que pues desde la legalización del derecho, por llamarla de alguna forma, ha estado un poco de capa caída, ¿no? Hace 200, 300 años. Así es. A ver, creo que para quienes nos hagan el honor, pues, de escuchar esta entrevista, es importante que tengan presente una cosa, y es el papel tradicional que han jugado los juristas, ¿no? En la construcción del derecho, precisamente la creación de ese derecho de juristas, y en la creación de esa cultura jurídica, que me gusta más esa definición de, cuando se habla del jus comune o del derecho común, ¿no? Pensemos que cuando en la Edad Media se recuperan los estudios de derecho romano, ¿no? Y los recuperadores de ese derecho romano empiezan a explicarlo, empiezan a trabajar con él, a glosarlo precisamente, y de ahí pasamos al surgimiento de la escuela de la posglosa y al desarrollo, pues, de un derecho romano trabajado por los juristas, integrado con los otros ordenamientos. Nos vamos a encontrar con que el jurista se convierte en un personaje esencial, ¿no? Esencial para la política, para la economía, para el funcionamiento de los futuros estados, de los reinos que se están desarrollando. Un jurista que asesora, acomoda, aconseja, ¿no? Tecnifica el ejercicio del poder. Y eso vinculará al jurista con, otra vez, a ese jurista con dos elementos: una necesidad diaria en el mundo de la política, de la economía, de la sociedad, y un pie anclado en la universidad.
¿no? Los grandes maestros, los que tienen conocimientos, son todos juristas, ¿no? Basta darse una vuelta por Bolonia, ¿no? Y es evidente, es decir, estos grandes juristas se convierten en centros no solamente de conocimiento, sino de consejo, de opinión, de estructura en el ejercicio del poder, ¿no? Y en el ejercicio, pues, de la profesión. Entonces, habrá una vinculación necesaria de ese jurista con la biblioteca universitaria, con el espacio de enseñanza universitario, pero además con el ejercicio, otra vez, ¿no? Y para eso es importante tener presente lo siguiente, a diferencia de lo que sucede hoy día, que pues el jurista es al mismo tiempo el abogado, ¿no? En ese momento, no, el jurista pues estaba básicamente en el entorno universitario y al abogado se le entregaba el producto del trabajo intelectual del jurista y el abogado lo llevaba a tribunales. Esa dicotomía desaparece, ¿no? En algunos foros, el nuestro, por ejemplo. Entonces, es el mismo que hace el trabajo intelectual, es el mismo que lleva el proceso, ¿no? Y que permite esa vinculación. Entonces, es decir, la universidad y el estudio del derecho en la universidad, eh, pues tiene quizás su máxima expresión finalmente en el aterrizaje, en la solución de los conflictos, ¿no? No basta con teorizar el derecho, no basta con trabajar temas específicos, doctrinales, pues teóricos del derecho, hay que, en la medida de lo posible, aterrizarlos al mundo real, pues al mundo, y por eso, y por él me refiero al de la problemática social, al de la problemática económica, al de la problemática familiar, criminal, etcétera, ¿no? Y creo que esa vinculación, ese aterrizaje, pues le toca, en el caso de la universidad, pues a estos juristas académicos, como se les ha llamado, ¿no? Que tienen que vincularse necesariamente con un ejercicio profesional para hacer mucho más fructífera su tarea. Y esto sirve mucho también para defender a la profesión jurídica, ¿no? Profesionalizarla, pero defenderla frente, pues, a los ataques que hay a su independencia, a su debida autonomía, Sí, a su debido funcionamiento de poderes públicos y también poderes fácticos, ¿no? Es decir, totalmente, ¿sí? un jurista más profesional, lo que quiero decir es más independiente por definición, ¿no? Por definición. A ver, está muy claro, para el ejercicio, digamos, de la abogacía en este caso, pues se requieren dos cosas, ¿no? Independencia y libertad, ¿no? Independencia frente a la autoridad, independencia frente al juez, frente al Estado, frente al cliente mismo, ¿no? Por eso una profesión liberal, ¿no? Libertad para la conducción técnica del proceso, no le van a decir qué hacer, él sabrá cómo llevar adelante los procedimientos. Ahora, esa independencia y esa libertad está bajo ataque constante, ¿no? O sea, el abogado es incómodo al poder, el abogado es incómodo al ejercicio de las potestades estatales, ¿no? Entonces, constantemente pues, se intimida, se busca minimizar, acallar, etcétera. Pues abogados que están en un ejercicio profesional correcto, adecuado. La tarea de los abogados pues será eh, pues, luchar por el Estado de Derecho, porque efectivamente se respeten las garantías procesales, etcétera. Eh, y aquí el trabajo académico, el trabajo intelectual, lo que hace es posibilitar esa tarea y darle argumentos, darle fortaleza, darle elementos de argumentación, cosa que hace, por ejemplo, la historia del derecho o el argumento histórico en muchos casos, ¿no? Pero sí, es muy cierto, es decir, un ejercicio profesional sin independencia y libertad, y en este sentido, sin el apoyo gremial y el andamiaje gremial que posibilite esa independencia y libertad, pues es muy complicado, ¿no? Y lo vemos constantemente, y hemos visto en el caso de la abogacía mexicana, que ha sido una abogacía muy golpeada, pues una abogacía que al no haber colegiación obligatoria, bueno, pues se pulveriza, ¿no? Se hace mucho menos capaz de ofrecer una resistencia adecuada a los abusos del poder y al combate al buen ejercicio profesional, ¿no? Aquí otra vez la academia se convierte en un elemento que dota de estructura, que dota de foros de expresión distintos, ¿no? Pero que fortalecen el ejercicio profesional. Y lo mismo, la academia necesita
necesita libertad y necesita autonomía, pero también necesita profesionalizarse, ¿no? Necesita Totalmente. altos estándares de calidad. ¿No? Totalmente. A ver, una academia sin una libertad absoluta de investigación, pues, para poco sirve, ¿no? Y en ese sentido hay que tener muy claro, la investigación tiene que darse por la investigación, ¿no? Es decir, investigar con un propósito específico, pues a lo que se trata de centros de investigación dedicados a cierto tema en particular, bueno, muy bien, pero dentro de ese tema en particular debe de permitirse también siempre una libertad absoluta de investigación. No se puede encajonar, no se puede meter en espacios estancos a esa investigación. La investigación jurídica en ese sentido debe de gozar de libertad total, ¿no? Y solo desde esa libertad es que se pueden construir soluciones y solo es que desde esa libertad se puede salir de, de soluciones tradicionales o de espacios pues tradicionales en el trabajo del derecho. La libertad, así como debe de haber libertad de cátedra, es absolutamente necesario que haya libertad de investigación. Y en ese sentido, un instituto de investigación es un centro de investigación, pues no puede estarse formulando la pregunta de esto para qué nos sirve, ¿no? Porque la investigación no necesariamente tiene que servir para algo en particular o para algo en ese momento, ¿no? Y puede servir para algo que venga después, o puede servir para meter los fundamentos para una construcción posterior, ¿no? Entonces, en la investigación jurídica tiene que haber, por un lado, una absoluta libertad de generación de conocimiento. Por otro lado, tiene que haber una vinculación, un vaso comunicante o varios con la realidad, con la problemática, con las necesidades diarias, ¿no? Que requieren muchas veces de pensamiento o de una profundidad de pensamiento que la prisa procesal no permite alcanzar, ¿no? Los plazos, etcétera, que no permiten hacer un trabajo más profundo o que se queda para que después lo desarrolle el abogado. Es ahí donde la academia puede entrar también y a dotar pues de mayor profundidad, a auxiliar en la preparación de alegatos, etcétera. Y se hace de alguna manera, es decir, muchas veces en asuntos pues de cierta relevancia, etcétera, pues se consulta a institutos de investigación, se piden opiniones sobre cómo interpretar una institución, un estudio específico sobre tal o cual. Allá hay una vinculación muy importante, ¿no? En otros casos, y creo que ese es un espacio de contacto muy interesante, eh, sobre todo lo vemos en el derecho estadounidense, los denominados affidavits, ¿no? O estas declaraciones de testigos expertos, etcétera. Esa es una expresión muy clara de un trabajo de juristas, ¿no? En donde se pide interpretación de ciertos puntos y ahí va tanto la experiencia práctica como el conocimiento teórico, ¿no? Y esa formación teórico-práctica que ya se daba pues en el mundo de la abogacía desde el siglo XVIII, ¿no? Y de ahí las escuelas teórico-prácticas de jurisprudencia, etcétera, que hoy día suplidas o intentadas suplir en la enseñanza universitaria, por las clínicas procesales, pues difícilmente se logra esa comunicación o esa conexión que debían de tener la práctica con el ejercicio o el pensamiento teórico. Nos ha quedado clarísimo. Desgraciadamente estamos llegando al final de este primer contacto, si me lo permites, mi muy querido doctor Cruz Barney, sobre estos temas absolutamente relevantes. Y además, un contacto que ha estado en manos de un experto, ¿no? Que sabe de lo que habla, que sabe de lo que implica esta feliz conexión entre el mundo de lo práctico y el mundo, me resisto un poco a llamarle teórico, porque no necesariamente es teórico, ¿no? Pero sí el Doctrinal mundo o de pensamiento más académico. academizado, ¿verdad? Exacto. Ujú. Desde el punto de vista de la defensa de los derechos humanos, creo que también ha cumplido un papel muy relevante y como muy bien señalas, cada vez es mayor el contacto y cada vez se piden más a las y los profesionales de la investigación que incidan mediante la amicus curiae también se me ocurre, ¿no? Todas estas figuras que son tan interesantes para un rapporto, como dirían los italianos, mucho mayor Sí, entre ciencia y técnica. Así es que, mi querido Oscar, ha sido un privilegio escucharte y gracias. deseamos pues que continúes con esa labor que ya pues se va volviendo una labor de décadas y que ha generado un discipulado que francamente nos tiene muy entusiasmados a quienes vemos y apostamos por el desarrollo de nuestros tiempos como tiempos de derechos. Muchas gracias, muy querido doctor Cruz Barney, y un abrazo muy, muy fuerte. Ha Muchas sido un gracias y un ministro, abrazo. excelente tarde.
esta que hemos pasado escuchándote. Gracias.